Estimados participantes, continuando con el programa del curso, la siguiente ponencia va a estar a cargo del doctor Carlos Álvarez. Él es abogado por la Universidad Privada del Norte Trujillo, con mención en summa cum laude, un MBA en Dirección General por el Instituto Europeo de Posgrado de España y máster en Gestión Empresarial y Derecho Corporativo por la Universidad Europea de Monterrey. Cuenta con una especialización en Democracia y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue ex jefe de contrataciones públicas del despacho presidencial Palacio de Gobierno. Ha sido representante del despacho presidencial ante la comisión encargada de la elaboración del reglamento de la nueva ley de contrataciones del Estado, árbitro adscrito al Registro Nacional de Árbitros del OCE y diferentes centros de arbitraje a nivel nacional. Sin mayor preámbulo, doctor, le damos la bienvenida y el uso de la palabra denominada independencia e imparcialidad en la función arbitral y requisitos para ser árbitro en el marco de la ley de contrataciones con el Estado. Muy buenas noches. Muchísimas gracias al Círculo de Arbitraje con el Estado por invitarme a participar de estas ponencias magistrales en el campo del taller de arbitraje o el taller arbitral que está desarrollando esta institución. A mí me ha tocado conversar respecto a la función del árbitro, pero en el extremo de los deberes de independencia e imparcialidad, y con posterioridad a ello hablarles un poco de la experiencia de cómo es que se llega a incorporarse o a registrarse dentro del Registro Nacional de Árbitros administrado por el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado. En consecuencia, en ese marco de ideas,
es que voy a iniciar mi exposición justamente compartiendo algún material a nivel de diapositivas que he preparado a efectos de poder desarrollar con mayor amplitud y mayor dinamismo el tema de la charla que corresponde para el día de hoy. Permítame poder compartirlas y validar que se está visualizando en pantalla para poder empezar con la exposición. Sí, doctor, sí lo podemos visualizar. ¿Se puede visualizar? Excelente. Sí. Entonces, yo voy a hablar estrictamente del campo de arbitraje en contratación pública y voy a cimentar lo que son los deberes de imparcialidad e independencia desde la óptica de cómo los ha planteado el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado. ¿Correcto? Y para eso voy a analizar cuál es el alcance del Código de Ética para el Arbitraje en Contratación Pública, cuáles son los principios que enarbolan. Vamos a ver incluso algunos alcances muy generales de aquellos arbitrajes que fueron en su oportunidad cuestionados, llámense los arbitrajes de Golfo Orellana, los arbitrajes del caso de Odebrecht, y ver cuál fue la incidencia que tuvo en su oportunidad para lo que es el procedimiento arbitral actual. Gracias, por ejemplo, a estos casos emblemáticos que aún continúan en investigación, se incorporaron, por ejemplo, el método de confirmación de árbitros, que antes no existía dentro de las prácticas arbitrales. Se incorporó también el tema de los refuerzos a través del Registro Nacional de Árbitros, que tiene evidentemente sus bemoles, tiene sus críticas, dado cuenta de la fase un tanto cerrada de lo que podría ser el tema de la etapa de evaluación de conocimientos, que es justamente la que más se cuestiona, porque tiende a ser un tanto memorista, tiende a ser un tanto cerrada, y que de alguna u otra manera es un tanto excluyente, dado cuenta de que hay árbitros pues, que tienen larga trayectoria, largo conocimiento de carácter o de corte académico, y larga importancia para el medio del arbitraje como mecanismo alternativo de solución de controversias, y que lamentablemente por lo sesgado que puede ser el procedimiento tiende a tener algunas fallas o algunas deficiencias para el tema de incorporación. Entonces, voy a darles una óptica bastante pormenorizada, espero que pueda surtir los temas que se me han atribuido, que son el enfoque del árbitro a nivel de imparcialidad e independencia, y el enfoque del sistema de lo que sería la incorporación al Registro Nacional de Árbitros de OSHE. Me voy a enfocar principalmente en este primero para justamente evitar el tema de sintaxis de los temas que ustedes han propuesto, estimados miembros del Círculo de Arbitraje con el Estado, y cumplir los fines de la charla que se enmarcan dentro del campo de la función del árbitro. En principio, ¿qué es la ética? Y acá yo creo que siempre se ha disfrutado o siempre se ha diferenciado de lo que es moral, porque moral viene de lo mores y mores viene de lo consuetudo, es decir, lo práctico, lo que es consuetudinario. Por lo tanto, es lo que se practica comúnmente. La ética viene de ethos, es decir, de aquello que involucra un comportamiento determinado. Por lo tanto, la ética está vinculada a un sector específico de una sociedad. Habrá una ética para la práctica de la medicina, es decir, para la práctica de los médicos. Habrá una ética para el abogado, es decir, para el ejercicio de la abogacía. Habrá una práctica ética para el tema del ejercicio de la docencia, en el campo de educación básica regular, etc. En buena cuenta, la ética permite internalizar patrones de conducta específicos para determinados grupos específicos, a su vez, de personas que tienen una común ligación, es decir, que tienen un común entendimiento. Y en este caso vamos a hablar en estricto la ética, pero vinculada al campo del mundo del derecho arbitral y específicamente para el campo del arbitraje en contratación pública. ¿Correcto? Para eso, el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado, para regir los principios de imparcialidad, de neutralidad y de independencia, ya sabemos los caracteres, que la imparcialidad está vinculada a las partes, la independencia está vinculada al hecho, materia de controversia,
y la neutralidad está vinculada al tema de vinculación con los terceros o con los agentes extraños. Esta clasificación viene no de la doctrina nacional, ni tampoco de la ley nacional, dado cuenta de que esta distinción no está dentro del decreto legislativo 1071, sino viene de los usos y costumbres del arbitraje internacional y que por la propia parte supletoria del decreto legislativo 1071 te permite hacer esas interpretaciones a nivel extensivo. Pero en buena cuenta, si queremos tener algo material y conciso respecto de cómo en el arbitraje en contratación pública se rige el lineamiento de cómo es que el árbitro debe de actuar en el campo de la imparcialidad y de la independencia o neutralidad como función arbitral, sería a través del Código de Ética que ha regulado el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado. ¿Correcto? Tiene entonces por objeto desarrollar principios rectores y deberes éticos de los árbitros. Yo no podría decir acá, doctor Carlos, sí, evidentemente estamos bajo principios rectores que pueden servir para uniformizar criterios de patrones de conducta de los árbitros, pero ¿qué incidencia tendrá este código de ética y estos deberes y principios rectores para poder incorporarte a la función arbitral? Bueno, les comento desde mi experiencia, como ya lo ha mencionado la señorita presentadora, yo soy árbitro adscrito al Registro Nacional de Árbitros de OCE. Dentro de una de las etapas del procedimiento de incorporación al Registro Nacional de Árbitros de OCE se encuentra la etapa correspondiente a la entrevista personal. De hecho, vamos a ver más adelante que son 3 las etapas que se tienen que hacer y cada una es preclusiva y cada una es eliminatoria, ¿correcto? En la entrevista, créanme que se hacen 20 preguntas y dentro de las 20 preguntas, el puntaje que tiene que obtener el postulante para que pueda aprobar esa última etapa, que sería la etapa de la entrevista, debe de ser no menor a los 4 puntos en cada rango. El rango es de 1 a 5 puntos. Entonces, las respuestas deben de ser lo suficientemente convincentes y lo suficientemente certeras para poder obtener ese puntaje que se necesita y se requiere para poder ingresar al Registro Nacional de Árbitros de OCE. Por lo menos 10 de esas 20 preguntas que te formulan 3 áreas distintas de lo que sería el OCE, una es la Dirección de Arbitraje Administrativo, la otra es del área de recursos humanos y la última es de la Dirección Técnico-Normativa. Un representante de cada sección específica de OCE que les acabo de mencionar hace la etapa de la entrevista. Te preguntan específicamente por los principios rectores y por los deberes éticos del árbitro. Entonces, necesariamente tienes que tener internalizado, si quieres dedicarte al arbitraje en materia de contratación pública, los lineamientos generales o básicos de lo que sería el código de ética para el arbitraje en contratación pública. Y no solamente por el tema de incorporarte al Registro Nacional de Árbitros, sino también para que puedas entender como actor de la contratación pública o como actor de los marcs vinculados a la contratación pública, cuál es el criterio, el camino o el sendero que el máximo órgano de control estatal en el campo de contratación pública, es decir, OCE, está pensando para lo que es el arbitraje. Entonces es fundamental entender eso. Para eso, evidentemente, los alcances de su aplicación subsumen en la ley 3225, que en realidad vendría a ser el TUO, y específicamente están en el artículo 45 en los incisos 28 y 26, como ustedes estarán viendo en pantalla. ¿Para qué casos se aplica este código de ética? Vamos a ir de lo macro a lo micro, hasta llegar a lo que es independencia y parcialidad y luego a los requisitos. Se utiliza para los arbitrajes que efectivamente están administrados por el SNA, es decir, por el mismo organismo supervisor de contrataciones con el Estado. Para los arbitrajes ad hoc y también para los arbitrajes administrados por instituciones arbitrales con la salvedad de que no cuenten con un código de ética, ¿correcto? En consecuencia, supletoriamente se aplicará el código de ética del organismo supervisor de contrataciones del Estado. No he encontrado dentro de mi práctica arbitral algún centro de arbitraje institucional, evidentemente, que no posea algún código de ética que pueda regular
su accionar o su actuación en su oportunidad. Entonces, y ahí justamente lo poco usual que puede hacer ir en aplicación del Código de Ética en materia de arbitraje en contratación pública por esta última variante. ¿Cuáles son las principales reglas de conducta? Evidentemente están vinculadas al tema del ejercicio de funciones, ¿correcto? Y este ejercicio de funciones tienen que ver con criterios de oportunidad, con criterios de eficiencia y tienen que ver con criterios de imparcialidad. Está muy vinculada al tema de la función del árbitro a raíz de la imparcialidad y la neutralidad y la independencia. ¿Por qué utilizo, pese a que el tema que me ha propuesto el Círculo de Arbitraje con el Estado está bifurcado en dos eslabones, que es la imparcialidad y la independencia? ¿Y por qué utilizo el término neutralidad? Porque las normas IVA, que en buena cuenta las recoge los usos y costumbres arbitrales dentro de la Ley Peruana de Arbitraje, sí mencionan estos tres rangos o estos tres acápites como parte de la solvencia que tendría que tener el árbitro dentro de sus exigencias para poder llevar a cabo la función arbitral. Por eso es que yo utilizo estos tres empalmes, pero justifico acá al Círculo de Arbitraje con el Estado porque en la normatividad peruana justamente se hablan de independencia e imparcialidad. Estoy tratando de utilizar el método amplio para que ustedes tengan un mayor y mejor panorama justamente de lo que se está discutiendo el día de hoy. Bien, continuamos. Los árbitros evidentemente no tienen que emplear la información de sus congéneres, de las partes arbitrales para beneficio propio, ni de su contraparte, evidentemente, por estar obteniendo un rol de garante de la solución de controversias dentro de la función o dentro de la facción estatal o público-estatal. Tampoco puede solicitar dádivas, ni tampoco puede ir más allá del tema del ejercicio de sus funciones. No puede discutir de manera aislada, entonces, respecto de la materia sometida a arbitraje cuando esté fuera de las actuaciones regulares del arbitraje, es decir, en una audiencia especial, en una audiencia de ilustración de hechos, en una audiencia única, en la audiencia de instalación de tribunal arbitral, que hoy en día ya está venida cuesta menos, da que casi todos los arbitrajes hoy en día están tendiendo a fijar reglas procesales a través de una orden procesal o una orden arbitral o una resolución en buena cuenta. Pero de todas maneras se los pongo como escolofón porque sobre todo el arbitraje en provincia aún mantiene la práctica habitual de hacer una instalación de tribunal arbitral. Bien, ¿cuáles son los principios respecto de los que actúa el árbitro? La integridad, la imparcialidad, la independencia, la idoneidad, la equidad, la debida conducta procedimental y la transparencia. He cogido explícita y exactamente los principios que están en el Código de Ética para el arbitraje en contratación pública. ¿Por qué quise hacerlo desde esta línea o desde esa aproximación? Porque hablar de ética, hablar de imparcialidad, hablar de independencia, es hablar de un tema un tanto abstracto, es hablar de un tema que puede ser incluso hasta discutible, porque lo que puede ser correctamente aceptable para mí puede ser no correctamente aceptable para un tercero. Y por eso es que cuando se abordan este tipo de temas, y es justamente lo que yo quise hacer, es tener parámetros objetivos para ver qué principios explícitos se podrían utilizar. Y qué mejor que transmitirles los principios que el mismo ente, el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado, ha fijado para el arbitraje en materia de contratación pública. Así la integridad, y voy explícitamente a mencionar las definiciones que el mismo código establece para los árbitros para evitar cualquier tipo de interpretación. Y es más, les doy una recomendación como árbitro RNA-OCE. El organismo supervisor de las contrataciones con el Estado es muy riguroso al momento de establecer la interpretación de lo que serían estos principios. Y por lo tanto, cuando estén en las fases de corte eliminatorio o de las fases de selección, tendrán ustedes que tener por lo menos en mente e internalizar las concepciones que el mismo organismo supervisor de las contrataciones con el Estado tiene para cada uno de los principios. Es mi recomendación. En buena cuenta, no se puede utilizar ni palabrería, ni tampoco interpretaciones que sean ajenas a lo que estrictamente se ha señalado en ese mismo código de ética.
Tienen acá entonces la integridad. Los árbitros y todos aquellos que participan en el arbitraje en materia de contrataciones con el Estado deben de vincular su accionar con honestidad y con veracidad. En buena cuenta, la integridad está vinculada a estos dos valores, a la honestidad y a la veracidad. En otras palabras, la integridad corresponde a lo que sería el valor de la actuación arbitral honesta, real, fiel, que genere la confianza debida de ser lo suficientemente transparente en su accionar. La imparcialidad, y se acuerdan que acá yo les mencioné que la independencia era respecto de un ente, la imparcialidad respecto de otro ente, justamente acá en la imparcialidad están vinculados o estaría sujeto el análisis al tema de evitar cualquier tipo de situación que tenga que ver con un rango de subjetividad, es decir, un tema de personas. Por eso imparcialidad viene de partes procesales. Acuérdense mucho. Independencia viene de independencia. Depender viene de la acción controvertida. La imparcialidad viene justamente de la desvinculación con las partes. Puede ser directa o indirecta, a través de una dádiva, a través de un incentivo, a través de una propuesta de mejora, etc. Entonces, he ahí justamente cuál es el colofón que te pone el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado para distinguir lo que sería la independencia, la imparcialidad en este caso, y que justamente es el detonante que, si se dan cuenta, estimados amigos, es muy similar a lo de las prácticas del arbitraje internacional a nivel de las reglas IVA o de las normas IVA, ¿correcto? La independencia es justamente al tema de la relación o incidencia con el resultado del arbitraje. ¿Se dan cuenta? Mientras que la imparcialidad tiene que ver con las partes, la independencia tiene que ver con la litis arbitral. Por eso es que justamente se busca que no se tenga alguna ligación o vinculación con el desarrollo o con el resultado del procedimiento arbitral, es decir, con el laudo arbitral. Entonces, cada vez que ustedes quieran distinguir en el arbitraje de imparcialidad y de independencia, ahí tienen la clave, y esto es muy valioso que ustedes lo puedan internalizar si es que quieren ser árbitros en materia de contratación pública. La idoneidad está vinculada a las calificaciones del árbitro, es decir, a sus conocimientos. Voy a ir hibanando esta exposición de cuando en cuando con los requisitos para poder ser árbitro en materia de contratación pública estatal, el famoso Registro Nacional de Árbitros. En principio se requieren condiciones personales, se requieren acreditar 5 años en la práctica del ejercicio arbitral, en la práctica de contratación pública o contrataciones del Estado y en la práctica de lo que sería el derecho administrativo. Además de esa práctica operativa o experiencia laboral, se necesita tener las certificaciones de cursos, diplomados, pueden ser también maestrías, que tengan que ver con estas 3 ramas de conocimiento. Si es una maestría, evidentemente el colofón de alcance va a ser mucho más amplio, por lo menos convalidan el tema de contrataciones del Estado y convalidan también el tema de lo que sería derecho administrativo, más no en el tema de arbitraje. Ahí sí te exigen evidentemente que dentro de los cursos o los tópicos de la maestría se haya llevado como curso o asignatura arbitraje o derecho arbitral, que es muy poco frecuente dentro de nuestro país. Lo usual y lo práctico es seguir los cursos de especialización que algunas universidades dictan, porque acá OCE ha restringido la posibilidad de entes que pueden acreditar la formación en estas 3 ramas. Te piden la acreditación de 120 horas lectivas de haber recibido capacitación en estas 3 diferentes ramas del saber, y que quien certifique estas 120 horas lectivas sea una institución de carácter o de corte universitario, es decir, de una universidad, y si no, de un organismo que tenga alguna alianza estratégica o algún convenio de colaboración a nivel del organismo supervisor de las contrataciones con el Estado. He escuchado comentarios, estimados amigos, que OCE está restringiendo la posibilidad
de hacer alianzas estratégicas o de brindar autorizaciones de centros de capacitación acreditados por OSCE. No lo sé, no lo veo en la práctica. Si les hablo de mi experiencia personal, yo opté por hacer las especializaciones debidas a nivel de universidad. Yo creo que ahí lo que debería de hacerse es abrir el campo de posibilidades a que mayores casas de estudio a nivel de claustro universitario puedan brindar este tipo de capacitaciones, porque hoy en día el arbitraje ha crecido bastante. Estamos en una época de apogeo y de vertiginosidad muy amplia en el campo del arbitraje en materia de contrataciones con el Estado y también en las otras ramas del arbitraje. Llámese arbitraje potestativo, arbitraje de consumo, arbitraje en materia de salud, arbitraje de inversión, arbitraje en materia de expropiaciones, etc. La equidad tiene que ver con el trato justo a las partes. Hay muchas veces en que los árbitros han tenido un trato inapropiado respecto de las partes procesales. Y justamente ese trato inapropiado que puede limitar, imagínense que le dan un plazo a una parte y a la contraparte no, puede ser plazos diferenciados, puede ser tiempos estimados al momento de desarrollar una audiencia, a uno dejo explayarle y al otro no. El principio de equidad en el derecho comparado español se llama también principio de armonía procesal, es decir, el principio pro justicia, también en algunos lados le mencionan, sobre todo en el tema de la teoría nórdica. Recuerdo mucho aquellas especializaciones a nivel de derecho probatorio que en algún momento tuve la oportunidad de partir. La debida conducta procedimental, estimados amigos, está vinculada a la diligencia del árbitro. Miren cómo es, y hagamos de manera conjunta, permítanme retroceder en algunas diapositivas, cómo es que va hibanándose la conducta del árbitro en esto. Primero se pide que el árbitro, por la integridad, sea honesto, sea veraz. Con la imparcialidad se pide que el árbitro no tenga vinculación con las partes. Con la independencia se pide que el árbitro no tenga vinculación con el resultado de la litis arbitral. Con la idoneidad se pide que el árbitro tenga las calificaciones predeterminadas por ley. Estamos hablando de arbitraje en contratación pública, porque uno sabe que el arbitraje privado no requiere ningún tipo de competencia específica o especial, ¿correcto? En el caso de la equidad, busca un trato justo y equiparable para las partes. Y en el tema de conducta procedimental, busca ya el propio ejercicio del árbitro. El árbitro no deje, pues, mayores dilaciones al momento de ejecutar su función arbitral. Hay muchos arbitrajes que vienen sin ningún tipo de impulso procesal, meses. Y yo he ido justamente en la variación del decreto de urgencia 20-2020, de justamente la posibilidad de que la Secretaría Arbitral o la Secretaría General pueda declarar la suspensión del archivo del proceso con 4 meses de inacción dentro de un procedimiento arbitral. Y es justamente por la poca diligencia que el árbitro manifiesta o tiene en el campo de su actuación como árbitro, de su papel como árbitro. Entiendo que hay una pregunta del señor Luis Obeso. No sé si los organizadores me permiten responderla ahora o me permiten responderla al final. Quedo atento. No hay ningún problema, doctor, si desea responderla ahora, ya que si es que está dentro del tema de justo que está tocando ahora, la puede absolver. Bien, muchísimas gracias. Señor Luis Obeso, a ver, permítame leer. Dice, en el caso de resolución de contrato de ejecución de obras, correcto, en el mismo día solicitan ambas resoluciones de arbitraje. ¿Cuál sería la válida? Excelente cuestión controvertida en materia de arbitraje en contratación pública. Le comento, en los casos en que resultase, ya sea 2 resoluciones paralelas en un mismo día o en días indistintos, lo que se ha decretado, llamémoslo así, en práctica arbitral es analizar de manera independiente las resoluciones que ha efectuado cada parte contractual. Es decir, el tribunal arbitral analizará la resolución del contratista y analizará la resolución de la entidad. Las dos pueden ser plenamente válidas o las dos pueden ser plenamente inválidas. Dependerá de las categorías jurídicas. El resultado de la resolución contractual, si se hace el mismo día,
va a tener una incidencia después para los efectos, porque la resolución per se involucra la pérdida del vínculo contractual. Pero si nos ponemos, por ejemplo, en el caso de la entidad, que es una resolución por causa irreversible, ¿cuál sería la consecuencia jurídico-económica para el contratista? No habría, en teoría, ¿no? Dependiendo del tema de la irreversibilidad. Pero si es por el máximo de acumulación de penalidad por mora, intrínsecamente el tribunal arbitral tiene que pronunciarse respecto de esa causal y, por lo tanto, al declararse válida la resolución del contratista, de la entidad en este caso, estoy hablando de una causal que es propia para la entidad, tendría necesariamente que declarar la validez de lo que sería la aplicación de penalidades y, por lo tanto, si bien es cierto, el vínculo contractual queda disuelto, la aplicación de penalidades en este caso quedaría confirmada porque la causal se encuadró. Si nos vamos en sentido contrapuesto para el contratista, mismo hecho, está también situado el tema de la resolución contractual, pero hay obligaciones de pago pendientes. Imagínense que es una o dos valorizaciones o lo que fuese, versus la resolución de contrato de la entidad, que es por aplicación de penalidad máxima de mora, ¿ok? Si ya se declaró el tema de la penalidad máxima por mora, se le restringe el derecho al contratista para poder obtener algún cobro si es que este no ha sido efectuado y si es que verdaderamente ha ejecutado prestaciones, verdaderamente no. En otras palabras, estimado señor Luis Obeso, la respuesta a la pregunta dependería del caso en concreto y siempre se estila a nivel de práctica arbitral analizar ambas resoluciones de contrato y las consecuencias jurídicas de cada resolución contractual en virtud a las causales invocadas se analizarán en su debido momento. No sé, y espero haber podido absolver la pregunta y que formuló el señor Luis Obeso y continúo con la exposición conforme se me ha asignado. Muchísimas gracias. En el campo de la transparencia, lo que se busca es el tema de la publicidad. Es decir, hacer público el arbitraje. Y hay una gran discusión, porque la naturaleza jurídica del arbitraje per se, la ley peruana de arbitraje y el arbitraje como marx a nivel internacional, es que tenga una esencia, una particularidad privada. Lo que ocurre es que el arbitraje en nuestro país ha crecido a nivel público, es decir, en nivel de contrataciones con el Estado, pero en el derecho comparado, el arbitraje mayoritariamente es privado y no público. Es decir, la mayor cantidad de contratos que se arbitran en el extranjero tienen que ver con contratos de consorcio, contratos de ejecución de obras privadas, contratos de cooperación económica, arrendamientos, mutuos, alianzas estratégicas, cosa que no es muy usual acá en nuestros contratos peruanos. Si no fuera por el arbitraje en contratación pública, no se hubiera tenido el impulso que se requiere para el arbitraje como mecanismo alternativo de solución de controversias. Tan es así que esta institución se llama Círculo de Arbitraje con el Estado, que es el CAE, justamente por el nivel de preponderancia que tiene el arbitraje en materia de contrataciones con el Estado para nuestro país. Sanciones: amonestación, suspensión temporal hasta por 5 años, inhabilitación permanente. ¿Correcto? Se entiende que estas son las sanciones que están vinculadas al Código de Ética. Habrá un Consejo de Ética. Hace algunos años atrás tuve la oportunidad de compartir una mesa de trabajo con el doctor Carlos Rusca y también con el doctor Alfredo Soria. En algún momento he visto que el CAE con muy buen criterio los ha invitado para dar algunas charlas en materia de arbitraje y contratación pública. En aquel entonces, recuerdo, puede ser 2019 o 2020, había salido la última modificación respecto de la composición del Consejo de Ética en materia de contrataciones con el Estado. Y ahí se hizo malsanamente la crítica que el Consejo de Ética estaba netamente compuesto por representantes del Estado, más no de los representantes de los demás actores de la contratación pública. Llámese, no sé, cámaras de comercio, como entes actores de lo que sería la buena práctica arbitral a nivel nacional. Siendo yo así, quienes designan a los miembros del Consejo de Ética en la actualidad es en la presidencia del Consejo de Ministros
el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esa crítica no la recojo a nivel personal, no la creé yo en aquella oportunidad, sino es un aporte que en su oportunidad hiciese el doctor Carlos Ruz Camaliña, y la traigo a colación acá, siempre respetando la autoría de quien hace las acotaciones, a efectos de que ustedes la puedan analizar si es que consideran conveniente. Hay una Secretaría Técnica del Consejo de Ética y que además busca evidentemente llevar el control del Registro Nacional de Armas, ¿correcto? Esta Secretaría Técnica tiene pues a su cargo llevar el tema del libro de actas, en el tema del Consejo de Ética, llevar justamente el tema del padrón de actualización de los árbitros que estén dentro del Registro Nacional de Árbitros y evidentemente también proponer acciones de carácter o de corte administrativo en lo que serían las actuaciones del Consejo de Ética en el campo del arbitraje en contrataciones con el Estado. Ahora vamos a hablar de dos casos emblemáticos en materia de lo que es arbitraje y que tuvieron mucha incidencia y mucho impacto en lo que es el arbitraje dentro de nuestro país. En principio, los arbitrajes vinculados al señor Rafael Orellana, y en segundo término en los arbitrajes vinculados a los casos de Odebrecht. Ambos se encuentran a nivel de investigación, así que más allá de hablar de la casuística propia de estas particularidades o de estos casos, que tienen que ver evidentemente con imparcialidad, neutralidad y los deberes propios que se le exigen al árbitro, me gustaría hablarles más de cómo es que cambió el arbitraje a partir de estos casos, porque se incorporaron una serie de actuaciones o de instituciones procesales que antes evidentemente no existían. En principio, el método de confirmación de árbitros, que lo incorporó en su oportunidad, creo que muy acuciosamente, la Cámara de Comercio de Lima, como mecanismo novísimo, y que permitía que la Cámara de Comercio, es decir, la institución arbitral, se reservara el derecho de poder aceptar que árbitros que no están en su nómina puedan intervenir en arbitrajes administrados por su institución arbitral. ¿Puede ser cuestionable? Sí. ¿Puede no ser cuestionable? También. Pero acá hay un tema de supresión de la autonomía y la independencia de la administración de una institución arbitral. Y esto per se es muy importante mantenerla y muy importante garantizarla, porque le permite tener ecuanimidad al momento de administrar un procedimiento arbitral. Otra institución que se incorporó fue el tema de la práctica de cómo es el cálculo de honorarios arbitrales. Y el cálculo de honorarios arbitrales se subsumió o se contrajo al tema solamente de pretensiones determinadas y de pretensiones determinables, excluyéndose de lo que se hacía comúnmente en la práctica arbitral privada el tema de poder hacer una reliquidación de los honorarios arbitrales a partir de lo que sería la complejidad del caso arbitral. En mi experiencia hay casos que ameritan mucha complejidad, pero la cuantía de la controversia no necesariamente es elevada. Entonces, puede haber algún tema de deficiencia. Creo que si se utiliza la práctica arbitral anterior, podría haber un criterio de justicia, si es que estamos hablando del tema de los árbitros, pero es lo que tenemos, que modificó en su oportunidad la directiva del año 2016 y que ahora tenemos la directiva en materia de regulación de arbitraje en contrataciones con el Estado en el campo del año 2019. Creo que los arbitrajes de Orellana, como ustedes conocen, son evidentemente inmobiliarios en su mayoría. El famoso caso de Caipas del Perú es el más controvertido y evidentemente trajo algún tipo de laceración o algún tipo de actuación de corte arbitral un tanto grande en lo que es el impacto de la comunidad arbitral. Y respecto a los arbitrajes de Odebrecht, mucho se cuestionó, y acá hay un tema que debo hacer en defensa del arbitraje en materia de contrataciones con el Estado, el desconocimiento de los actores que están fuera del campo de la contratación pública estatal. Hay un gran desconocimiento dentro de los actores que no forman parte de lo que es la contratación pública estatal y que lamentablemente no tuvo algún tipo de incidencia dentro de estos casos emblemáticos que en alguna oportunidad se discutiesen en nuestro país.
Evidentemente, estos sí eran casos, ya no principalmente inmobiliarios, sino eran casos vinculados al tema de contratación pública estatal y que creo que reforzó la tesis de hacer un registro de árbitros para OCE. Acá hay dos cosas muy importantes que debo de desmitificar y que creo que en cada evento de arbitraje, no solo del CAE, sino también de otras instituciones que organizan pues eventos en pro del derecho arbitral, manifiestan. Y es justamente quitarnos la concepción de que el Estado es el gran perdedor en materia de arbitrajes en contrataciones con el Estado. Eso no es así. Por lo menos hay un informe de lo que se hiciese a nivel de Contraloría, no recuerdo, en el año 2014, respecto a los laudos arbitrales en el MIDIS. No es arbitraje en contratación pública, sino es arbitraje regulado específicamente en el programa Caiwarma por un reglamento especial, y no eran resultados tan desfavorables para el Estado. Además, existe el análisis de laudos arbitrales que en su oportunidad hiciese el CERCARPUC, el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el cual en el año 2013 hizo un balance donde el Estado evidentemente no era el gran perdedor de los casos arbitrales. Y también, el día de ayer, tuve la oportunidad en un centro de arbitraje denominado Lidera, dictar un módulo de defensa jurídica del Estado en materia de arbitraje en contratación pública. Y compartiendo con procuradores a nivel nacional, les comenté que hoy en día el Estado cuenta con mayor crecimiento en su labor de defensa jurídica en los procesos arbitrales. Excepciona, utiliza técnicas o tácticas procesales, busca apoyarse en los órganos propios de la entidad, quizá el área usuaria, un órgano técnico, buscar algún perito. Eso me dio bastante gusto, el ver que el Estado, como Estado, buscaba garantizar su defensa o su derecho de defensa con mayor y mejor prontitud. De hecho, otra de las incorporaciones o modificaciones en la práctica arbitral a raíz de estos casos es la creación de la Procuraduría Especializada en Derecho Arbitral o en arbitrajes, que sé que está en periodo de implementación y que va a atender a ver arbitrajes pues de gran escala, de gran data, de amplio margen, evidentemente. ¿Correcto? Algunas recomendaciones finales respecto a lo que sería el arbitraje en materia de contratación pública y a cómo te puedes incorporar al Registro Nacional de Árbitros. En principio, te puedes incorporar al Registro Nacional de Árbitros siguiendo el procedimiento predeterminado por la directiva especial que ha fijado UCE para ello. El procedimiento dura alrededor de 2 a 3 meses, 60 días hábiles, que más o menos da ese periodo de tiempo. Tiene 3 etapas. El costo oscila entre los 700 y casi 800 soles por postulación. Su oportunidad creo que pagué algo de 769 soles. Las etapas que rigen el proceso de incorporación en el Registro Nacional de Árbitros están vinculadas en 3, o se dividen en 3. La etapa del perfil profesional es donde se te hace la evaluación curricular, se ve, y ahí se acreditan las 3 especialidades y la experiencia laboral profesional. No es necesario que se te contabilice tu experiencia desde cuando obtuviste el grado de bachiller o desde cuando obtuviste el título profesional. Se puede contabilizar como experiencia las labores que tú hayas podido desarrollar previo a obtener el grado. De hecho, yo lo hice de esa manera. Yo había actuado como asesor legal en algunas causas arbitrales o como asistente de carácter o de corte arbitral, y eso me validó bastante en los años de experiencia que necesitaba OCE para acreditar las especialidades. Entonces tienen ahí, por lo menos a nivel de esta dirección del OCE, un criterio amplio para poder acreditar la fase de evaluación curricular. La segunda fase es la fase tanto más cuestionada o que puede tener algún tipo de intriga o incertidumbre, y está vinculada, estimados amigos, a la evaluación de conocimientos o al examen de conocimientos. Pese a que se está desarrollando en pandemia, es presencial, al igual que la certificación por niveles de OCE. Yo he tenido la oportunidad de participar en la certificación de niveles de OCE para trabajar dentro de los órganos encargados de las contrataciones por el Estado,
y evidentemente dentro de un banco de preguntas donde te hacen alrededor de 79 y tienes que aprobar un número determinado de preguntas para poder clasificarte. Y también estuve en el sistema de acreditación o certificación por niveles antiguos, donde tenías que aprobar por categoría. Creo que a nivel de lo que es el RNA, Registro Nacional de Árbitros de OCE, nos hemos quedado en el nivel antiguo, porque te exigen pues una nota aprobatoria respecto de un número cerrado de preguntas y evidentemente son con preguntas de opción múltiple. Te preguntan muchos artículos de la normatividad de contratación pública, casi de memoria. Eso es quizás un tanto cuestionable, sobre todo porque la práctica del derecho arbitral o la práctica de las decisiones arbitrales en puridad obedece más a un razonamiento que a un criterio de memoria o de un criterio de longevidad al momento de poder analizar algún tipo de norma o algún artículo específico de una norma. Se podría variar, quizás hacer puntos acumulativos, es decir, que las fases no sean prescriptivas y eliminatorias, sino que sean acumulativas de puntos para que pueda compensarse un poco el tema del valor de la experiencia profesional de los árbitros o de los profesionales, pero por lo menos el procedimiento aún se mantiene. Y se dio algún tipo de apertura para que se incorporen aquellos árbitros que estaban en el registro residual de árbitros de OCE en su oportunidad, y entiendo que esto es hasta junio de este año 2022, que es hasta que mantienen la vigencia dentro de su registro de designación residual por parte del organismo supervisor de las contrataciones con el Estado. Y la última etapa, les mencioné que es la etapa de la entrevista, que se hace con 3 miembros de OCE de las diferentes direcciones, una de personal, otra de la DTN y otro de la dirección de arbitraje, que hacen 20 preguntas. La evaluación es por escala de 1 al 5 por cada pregunta y el puntaje asignado por cada pregunta tiene que ser de 4 puntos como mínimo para poder aprobar. También es una etapa eliminativa. Aprobado el examen, al día siguiente te dan la constancia de inscripción o de incorporación al Registro Nacional de Árbitros de OCE. Es decir, que a diferencia de lo que sería la acreditación o certificación por niveles, donde tú ahí tienes una etapa de examen de conocimientos y una etapa de sustento curricular, acá no es así. El sustento curricular se hace por anticipado y por lo tanto, una vez pasada la entrevista personal y aprobada, evidentemente, se te acredita y se otorga el famoso certificado de incorporación como árbitro al Registro Nacional de Árbitros del organismo supervisor de las contrataciones con el Estado. Muchísimas gracias, estimados amigos del Círculo de Arbitraje con el Estado. De verdad espero haber cumplido con creces la asignación que se me ha dado para hablar un poco de lo que sería la imparcialidad y la independencia del árbitro en contratación pública y también de cómo te incorporarías al Registro Nacional de OCE. Muchísimas gracias, doctor, por la excelente ponencia. Tenemos una pregunta del público. En la actualidad se puede revisar que el Registro Nacional de Árbitros cuenta con pocos árbitros. ¿Qué retos debería asumir el OCE para darle una mayor apertura a su nómina? Si en la actualidad consideran que habían pocos árbitros, pues la realidad anterior era mucho peor a la que se vive hoy en día. Actualmente hay 144 árbitros, si más no me equivoco, adscritos al RNA-UCE. Antes éramos 36. Imagínense que hemos mejorado algo, permitiendo la apertura de la incorporación de aquellos que estaban en el registro de designación residual. Se amplió el número de árbitros. ¿Es insuficiente? Sí, es insuficiente, porque se calcula o se estima que hay alrededor de 3.000 a 4.000 procesos arbitrales que se inician anualmente. Entonces, la demanda en materia de arbitraje en contratación pública es muy alta para la cantidad de profesionales adscritos al Registro Nacional de Árbitros de OCE. ¿Qué se debería de hacer? Debería de hacerse una campaña amplia a través de OCE de capacitación previa al procedimiento de evaluación de incorporación al Registro Nacional de Árbitros de OCE. Haría un tema de una especie de precalificación o de preevaluación, un curso que dicte de manera intensiva el mismo OCE, que lo acredite el mismo OCE y quienes pasan pues tengan algún tema de subsunción dentro del procedimiento. Lo segundo es quizás
mejorar un poco el tema de la evaluación de conocimientos, no hacerla tan estricta a nivel cognoscitivo, es decir, a nivel de memoria, sino quizás hacerla más operativa, más casuística. Quizá puedan incorporarse, no sé, casos prácticos y dejar que los árbitros puedan ver cómo es que llevarían alguna audiencia, cómo es que llevarían algún simil, formar focus group de árbitros para hacer simulaciones y ver qué destrezas y habilidades blandas tienen los árbitros. Y eso estar monitoreado por el personal, evidentemente, de OCE. El Registro Nacional de Árbitros no es malo. ¿El procedimiento se puede mejorar? Sí, todo es mejorable. El Registro Nacional de Árbitros te garantiza algo que más que en Lima, fuera de Lima se hizo. Es decir, los arbitrajes en provincia. Muchas veces, lamentablemente, personas no idóneas o sin conocimiento en contrataciones con el Estado eran designados para cumplir la labor o el rol de árbitro. Y eso mermaba en la credibilidad y en la eficiencia de la práctica arbitral. Creo que esa depuración en cuanto a conocimientos que buscaba el RNA-OCE es buena, positiva, pero a su vez o a la par, el proceso en sí de incorporación al RNA, pues no debe ser una espada de Damocles que no te permita tener la suficiente cantidad de profesionales para la suficiente demanda que existe dentro del mercado. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Le damos un espacio para que nos pueda dar algunas reflexiones finales o conclusiones respecto de su ponencia. Bien, en principio, muchas gracias al CAE, al Círculo de Arbitraje con el Estado. Ha sido para mí un gusto y un honor poder compartir con ustedes, a las personas que han estado acompañando a través de esta plataforma virtual de Zoom y a quienes han tenido la oportunidad de compartir con mi persona y con el doctor Manuel Diego Aramburu esta charla que tiene que ver o está vinculada a función arbitral. Algunos consejos finales. En principio, es el momento de animarse para ser árbitro. Hay un mercado potencial en el mundo del arbitraje, estamos cada vez en más apogeo. El Registro Nacional de Árbitros puede ser duro hoy en día, pero creo que los mecanismos de incorporación van a ser cada vez más dóciles y puede ser un reto profesional. Yo lo tomé así. Así es que a quienes tengan el interés o tengan la predisposición por ver en el arbitraje una vía de formación de ejercicio profesional, les incentivaría a que puedan comprarse ese reto y puedan incorporarse a este mundo tan apasionante que es el arbitraje en materia de contratación pública. Y lo segundo es cuidar siempre el tema de los principios que rigen la actuación para el arbitraje en contratación pública en función al tema de la ética. Hemos visto los principios, sobre todo estos tres que tienen que ver con el tema de idoneidad, imparcialidad e independencia. Hemos visto que es la desvinculación con el resultado, desvinculación con las partes y tener la solvencia suficiente como para poder tener las calificaciones necesarias para ejercer este rol tan importante que es ser árbitro. Porque las controversias que se resuelven en este tipo de mecanismo alternativo de solución de conflictos tienen que ver con lo más valioso de la sociedad, que es la satisfacción de sus necesidades. Para eso existen las contrataciones del Estado. Detrás de un contrato hay un colegio, hay un hospital, hay una carretera, y detrás de estas obras, de estos servicios o de estos bienes, hay una necesidad que se tiene que satisfacer en favor de la población. Ese es el fin altruista que tenemos los operadores del arbitraje en contrataciones con el Estado, y nuevamente felicito al CAE por haberme invitado y por haber organizado este maravilloso evento dentro del campo de la capacitación en lo que es arbitraje en contratación pública. Muchas gracias, estimados amigos. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente exposición y le extendemos nuestro agradecimiento. Gracias, saludos cordiales. Hasta luego. Igualmente, doctor. Estimados participantes, les agradecemos la asistencia a esta cuarta sesión y los invitamos para que el próximo miércoles se conecten a las 6 de la tarde para iniciar nuestra quinta sesión. Muy buenas noches con todas.